Bien, el tema que vamos a ver hoy día es la propagación de calor o la transferencia de calor, ¿ya? En este caso ya habíamos definido algunos conceptos importantes anteriormente. En este caso, para recordar, vamos a definir nuevamente qué es el calor. En este caso, el calor es un proceso a través del cual se transfiere energía desde un sistema a su entorno debido a una diferencia de temperatura. También habíamos dicho que el calor es como una especie de energía, ¿no es cierto? Ahora sí vamos a entrar a lo que es el tema de transferencia de calor, propagación del calor. Me dice que es el proceso de transporte de calor, ¿no es cierto? Esto es bien importante, transporte de calor, entre dos recintos de diferente temperatura a través de un medio de propagación. Entonces, fíjense, en este caso tengo dos recintos o dos ambientes, dos cuerpos, si ustedes quieren, en el cual uno está más caliente que el otro, ¿no es cierto? Entonces va a generarse una transferencia de calor, ya es decir, que va a haber como un flujo de calor, ¿no es cierto? Un flujo de calor acá, que siempre va desde la temperatura caliente hacia la temperatura fría, o del recipiente más caliente al recipiente más frío, ¿no es cierto? Entonces también me dice que se transfiere este calor, ¿no es cierto? O se transporta este calor a través de un medio de propagación. En este caso, este es mi medio de propagación. ¿Ya? Pueden ser paredes, cilindros, esferas, ventanas, no sé, de cualquier tipo y además de cualquier tipo de material, ¿no es cierto? En el cual hay que tomar algo bien importante acá, que es el área, ¿no es cierto? El área por donde está pasando este flujo de calor. Este es importante. En este caso, el área va a ser este. Como es una barrita, por ejemplo, acá en nuestro grafiquito, un cilindro, este es el área, ¿no es cierto?, de propagación de nuestro medio de propagación, ¿no es cierto? Esta área es lo que nos interesa. Entonces, como estamos transportando calor de un recipiente más caliente a un recipiente más frío, ¿no es cierto? Eh, Se produce una transferencia de calor, que la denominamos con la letra Q, Q minúsculo, ¿ya? Eso significa flujo de calor, ¿no? Otras bibliografías lo representan con la letra H mayúscula, que también vale, ¿ya? Cualquiera de los dos vale. En este caso, acá como ya hemos visto en nuestro grafiquito, tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos la temperatura 1, que es la temperatura del recinto 1, la temperatura 2, que es la temperatura del recinto 2. Acá hay que aclarar que la temperatura 1 es mayor a la temperatura 2. Y el flujo de calor, como ya les decía, siempre va desde la temperatura caliente hasta la temperatura fría, ¿ya? Ese es el sentido del flujo de calor. En algunos casos es importante definir este sentido, ¿ya? Porque también nos da algunos parámetros para poder resolver algunos ejercicios, ¿ya? El sentido del flujo de calor. Tenemos el área de transferencia de calor, como ya les decía, el área por donde está circulando este flujo de calor, ¿cierto? Tenemos L, que me olvidaba mencionar, L, que es la espesor o longitud del medio de propagación. En este caso es un cilindro, sería la longitud del cilindro. Vamos a ver ejemplos con paredes, sería el espesor de las paredes, ¿ya? Q minúscula es igual a H, como ya les decía, algunas bibliografías lo representan con la letra H mayúscula, que representa el flujo de calor, ¿no es cierto? Ahora definamos qué es el flujo de calor. Es la cantidad de calor que se propaga o se transfiere a través de un medio durante un tiempo determinado, ¿ya? Fíjense acá, el flujo de calor Q minúscula o H es igual a ¿qué? A la cantidad de calor que se propaga a través del tiempo, ¿ya? Entonces, estamos propagando o estamos transportando calor en un tiempo, ¿no es cierto? Por eso también tenemos acá que el diferencial de calor que el flujo de calor es diferencial de calor sobre diferencial de tiempo, ¿no es cierto? Esta expresión nos va a ayudar cuando hagamos áreas variables, ya cuando hagamos transferencia de calor en áreas variables. También lo podemos representar de esta forma, que el flujo de calor es igual al calor sobre el tiempo, ¿no es cierto? En este caso, calor se mide en calorías, el tiempo en segundos, ¿no es cierto? Esas serían las unidades del flujo de calor. O también sabemos que esto se puede representar como los watts, ¿no? Que es unidad de energía. O también los joules, ¿no? Joule sobre segundo. También puede ser joule sobre segundo. Entonces, ese es el flujo de calor. Veremos lo que son los mecanismos de transferencia de calor. Hay tres mecanismos de transferencia de calor. Uno, la conducción, dos, la convección y tres, la radiación, ¿ya? Lo que generalmente nosotros estudiamos es la conducción.
En este caso, ¿qué es conducción? Es la transferencia de energía desde un cuerpo a otro adyacente por contacto directo. ¿Ya? Esto es importante acá. Contacto directo. Sin intercambio. Mezcla flujo de cualquier, sin intercambio de alguna mezcla de flujo de cualquier otro material. ¿No es cierto? Entonces, la conducción se refiere a la transferencia de calor o la transferencia de energía de dos cuerpos que están en contacto directo. ¿No es cierto? O sea, dos cuerpos que están en contacto directo. Esa es la conducción. Veremos la convección. Es el calor. El calor se transfiere por medio del movimiento de un fluido, como gas o un líquido. En este caso ya no hay un contacto directo, sino que se produce la transferencia de calor mediante un medio, ¿ya? En este caso puede ser el aire, algún fluido o un gas, ¿ya? En este caso no es un contacto directo, sino que se transporta la energía o se produce la transferencia de calor por medio de eh, en este caso por un medio, como les decía, ¿ya? Como el aire, fluido o cualquier gas. La radiación. En este caso, la radiación es la transferencia de energía que atraviesa el espacio en forma de ondas electromagnéticas, emanadas por los cuerpos calientes y absorbidas por los cuerpos fríos, ¿no? Un claro ejemplo de esto es el Sol con todos los cuerpos que están ahorita en la Tierra, ¿no es cierto? Las casas, nosotros mismos, entonces nosotros absorbemos lo que es la radiación que proviene del Sol, ¿no es cierto? Entonces también ese es un método o es un método para la transferencia de calor, en este caso por radiación, que ya se hace mediante ondas electromagnéticas, ¿no es cierto? Como ya les decía, lo que más vemos nosotros es la convección. ¿Ya? En este caso vamos a tener, para demostrar algunas cositas, vamos a tener una paredcita, ¿no es cierto? Que tiene un espesor delta X y tiene un área A, ¿no es cierto? Como tenemos acá. Entonces, habíamos dicho que se va a producir transferencia de calor de un lugar caliente a un lugar frío, ¿no es cierto? Mediante un medio de transporte o un medio de transferencia de calor, que en este caso es esta paredcita, ¿ya? Entonces, se va a producir nuestro flujo de calor, ¿no es cierto? Nuestro flujo de calor de la temperatura más caliente a la temperatura más fría. Entonces, ese es el sentido del flujo de calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Acá tenemos dos temperaturas o dos ambientes a diferentes temperaturas, una es más caliente que la otra. La TC es mayor a la TF, ¿no? Entonces, la temperatura caliente es esta, ¿ya? Por eso también el sentido del flujo de calor. Entonces, considerando la pared de la figura y si la temperatura C es mayor a la temperatura F, el calor se propaga desde el recinto que está a mayor temperatura hacia el recinto de menor temperatura. ¿No ves lo que ya habíamos dicho antes? Experimentalmente se ha comprobado que la rapidez Q a la cual se transfiere el calor a través de la pared es directamente proporcional al área, ¿no? Es directamente proporcional al área, inversamente proporcional a delta X y directamente proporcional a delta T, ¿no? A menos delta T. Entonces, acá tenemos todo lo que nos decía ese pequeño pedazo de concepto, ¿no? Que la rapidez, esta Q, que es el flujo de calor, también se denomina rapidez de transferencia de calor o rapidez de flujo, ¿ya? En este caso me dice que es directamente proporcional al área y a menos delta T, ¿no es cierto? Acá está el menos por si acaso. Ahí está el menos. E inversamente proporcional al espesor de la pared, delta X. ¿Cómo quitamos esa proporcionalidad que tenemos acá? Metiéndole una constante, ¿no es cierto? En este caso le vamos a meter esta constante K, ¿ya? Que luego vamos a ver que es la constante se denomina lo que es la constante de calor, algo así. Ahorita lo vamos a definir. Entonces, ¿cómo queda entonces nuestro flujo de calor? Queda de la siguiente forma, ¿no es cierto? El flujo de calor o la rapidez de propagación de calor es igual a ¿qué? A menos K por el área multiplicado por la diferencia de temperatura entre nuestros dos ambientes, dividido entre el espesor de la pared, ¿ya? Delta X. En este caso sabemos que delta T es igual a temperatura final menos temperatura inicial. En este caso la temperatura final es TF, ¿no es cierto? Porque está llegando, ¿no es cierto? Por eso también es importante el sentido del flujo de calor. La temperatura final es TF y la temperatura inicial es T caliente, ¿no es cierto? Entonces para delta T va a ser TF menos temperatura caliente, donde delta X sabemos que es la longitud del medio de propagación.
Entonces, si consideramos una placa muy delgada de espesor dx, entre cuyas caras hay una diferencia de temperatura diferencial de T, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Acá tenemos lo que hemos definido antes, pero ya con diferenciales, ¿no es cierto? Que la rapidez del calor o el flujo de calor es igual a menos K por A, ¿no es cierto? Multiplicado por el diferencial de temperatura dividido entre el diferencial de X o diferencial del espesor. Y a esto lo denominamos la ley de Fourier. Ya, a eso lo denominamos la ley de Fourier, que nos va a ayudar a resolver estos ejercicios de lo que es transferencia de calor. ¿Ya? Donde Q es la rapidez de transferencia de calor o flujo de calor. Sus unidades son el watt o calorías sobre segundo o joule sobre segundo. Acá está lo que lo que les decía, la constante K. La constante K es la conductividad térmica. Ahí vemos las unidades, la constante K de la conductividad térmica. Y me dice que este es propio de cada material. Ya, como ya les decía, este es propio de cada material. Y esto también se puede encontrar en tablas. Entonces, esto ya es un dato, ¿ya? Que es de cada material. Ahora me dice, cuando K es bajo o cuando K tiene un valor pequeño, significa que el material, ¿no es cierto?, con esa conductividad es un aislante, ¿ya? ¿Qué significa aislante? Que no permite tan fácil el flujo de calor, ¿no es cierto? Es como que le retiene, ¿no es cierto? Como una resistencia. En este caso, si tenemos un material de K bajo o de conductividad térmica bajo, significa que es un material aislante, es decir, que no permite muy rápido el flujo de calor, ¿ya? O que no permite lo que es el flujo de calor, ¿no es cierto? Un ejemplo de esto puede ser los plastoformos, ¿no? Si han visto algunos, cuando venden heladitos, tienen sus heladitos en unas cajitas de plastoformo, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué lo meten ahí? Porque el plastoformo es un buen material aislante, entonces no permite que se produzca un flujo de calor muy rápido. Ya es por eso que también los heladitos se mantienen, ¿no es cierto?, a una temperatura y no se derriten tan rápido, ¿no es cierto? Si están, digamos, expuestos al medio ambiente, ¿no es cierto?, en su cajita, obviamente. Ahora, cuando tenemos un material de conductividad térmica alto, significa que son materiales conductores, ¿ya? Es decir, que estos materiales permiten fácilmente el flujo de calor, ¿ya? El paso del flujo de calor. Entonces, el flujo de calor se transporta más rápido, ¿no es cierto? En este caso, los materiales que son conductores son todos los metales. Ya todos los metales son buenos conductores, entonces van a permitir que el flujo de calor se transporte de manera más rápida. A es el área por la cual se transfiere el calor, ¿no es cierto? Ya lo han visto. Y diferencial de T sobre diferencial de X también se denomina como gradiente de temperatura. Ya, esto también es conceptual. Tal vez les metan una pregunta conceptual. Ya. Entonces, la ecuación anterior también se puede escribir de la siguiente forma. Fíjense, la ecuación que teníamos antes la vamos a escribir de diferente forma. En este caso, esta ecuacióncita, ¿no? Esta. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice? La ecuación anterior también se puede escribir de la siguiente forma. Entonces, despejamos lo que es el flujo de calor, H, o también lo podemos llamar Q minúscula, ¿no es cierto? Q minúscula es igual a ¿qué? A la temperatura caliente menos la temperatura fría sobre L dividido entre KA. ¿Ya? Lo único que estoy haciendo es despejar o escribirlo de otra forma, la ecuación que hemos visto antes. ¿Ya? En este caso, esta L vendría a ser el delta X. ¿Ya? Sería lo mismo. Ahora, me dirán, había un signo negativo antes, ¿no es cierto? En nuestra ecuacióncita esta, ¿no es cierto? Hay un signo negativo. ¿Dónde se ha ido ese signo negativo? Si se recuerdan, teníamos acá lo siguiente, ¿no es cierto? Delta T, ¿no es cierto? Acá teníamos un delta T. El delta T era temperatura fría menos temperatura caliente, o temperatura final menos temperatura inicial, ¿no es cierto? Ahora, aquí teníamos un signo negativo. Lo que estoy haciendo para hacer desaparecer ese signo negativo es introducir a esto. Ya es por eso que también acá se invierte, ¿no es cierto? Se invierte acá. Entonces, ese signo negativo desaparece de esa forma. Ahora, va a ser más fácil para mí comprender lo siguiente, que el flujo de calor
va a ser igual a ¿qué? A temperatura caliente menos temperatura fría. Ya no es necesario introducir el signo negativo. Temperatura caliente menos temperatura fría sobre la longitud dividido entre la conductividad térmica por el área. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a hacer una analogía eléctrica. ¿Ya? Una analogía eléctrica. En este caso, este denominador que tenemos acá, la vamos a llamar R, que se denomina resistencia térmica del material o del medio de propagación. ¿Ya? Entonces, esta va a ser nuestra resistencia térmica, que lo estamos asemejando a una analogía eléctrica, ya que posteriormente vamos a ver cómo vamos a trabajar con resistencias, ¿ya? En este caso, resistencias térmicas. Entonces, finalmente, ¿cómo queda mi expresión para el flujo de calor? Va a quedar de la siguiente forma, ¿no es cierto? El flujo de calor es igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre la resistencia térmica. ¿Ya? Esto es bien importante que lo vamos a utilizar bastante también nosotros. Esto. ¿Ya? Entonces veremos lo que es la conducción por paredes planas. En este caso vamos a tener, por ejemplo, algunos ejercicios donde tengamos varias paredes apiladas una al lado de otra, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener una pared compuesta, en el cual, fíjense, también tengo un ambiente a temperatura fría, un ambiente a temperatura caliente y otro ambiente a temperatura fría. Entonces, estas paredes son las paredes que me están separando esos dos ambientes. Y fíjense, son varios, ¿no es cierto? Entonces, como estamos trabajando con analogías eléctricas, cada paredcita significa para mí una resistencia. Ya cada paredcita significa una resistencia térmica. Entonces, fíjense cómo se está formando, ¿no es cierto? Y por el cual va a pasar por estas paredes un flujo de calor, siempre desde la temperatura caliente hacia la temperatura fría, ¿no es cierto? Ese va a ser mi flujo de calor. Entonces también tiene esa dirección, ¿ya? Además que cada paredcita sí tiene su propio espesor, ¿no es cierto? Tiene su propio espesor, ¿no es cierto? Entonces, como ya les decía, lo importante acá es asemejar o simular que cada paredcita significa una resistencia térmica. Entonces, fíjense, se me están creando este sistemita de resistencias, una al lado de otra, ¿ya? Y el área por la cual está pasando el flujo de calor es esta, ¿ya? Siempre perpendicular a lo que es el sentido de calor, ¿ya? Entonces, veremos lo siguiente. Podemos tener tres disposiciones en este caso de paredes, lo que es la disposición en serie, disposición en paralelo y lo que es el mixto, ¿ya? Acá, por ejemplo, vamos a tener lo que es el serie. Ya les he dicho, cada paredcita es una resistencia. ¿A qué me refiero? Me refiero con serie, en que las resistencias están una al lado de otra, es decir, el principio y el final, ¿no es cierto?, de una resistencia está unido, el final, por ejemplo, de la primera resistencia está unido al principio de la segunda resistencia. El final de la segunda resistencia está unido al principio de la resistencia 3. Entonces, serie significa uno al lado de otro, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una disposición en serie? Los flujos de calor o el flujo de calor en cada paredcita es igual al flujo total, ¿ya? O al flujo en cada paredcita. Entonces, cada paredcita va a tener un flujo. Por ejemplo, este tiene H1, este tiene H2 y este tiene H3, ¿no es cierto? Cada paredcita tiene un flujo. Pero al final, como están en serie, estos flujos de calor que tiene cada paredcita únicamente va a ser igual al flujo de calor total, ¿ya? Necesito nomás hay que tener en cuenta cuando tengamos una pared en serie, ¿ya? ¿Y qué pasa con la diferencia de temperatura? Porque entre mis dos ambientes va a haber una diferencia de temperatura, ¿no es cierto? Entonces va a ser la diferencia de temperatura 1, es decir, la diferencia de temperatura que se crea en esta pared 1, ¿no es cierto? Porque acá hay una temperatura. En esta sección o en esta división va a haber otra temperatura. En esta división va a haber otra temperatura. Y dependiendo, ¿no es cierto?, a lo que es la conductividad térmica del material, más o menos me va a crear como esta grafiquita. A ver, les mostraré así. ¿No es cierto? Tenemos acá una temperatura caliente, acá una temperatura fría, y por acá está pasando nuestro flujo de calor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué va a pasar con la temperatura? Seguramente está a una temperatura acá, ¿ya? Va a ir rebajando.
¿Ya? Va a ir rebajando, va a ir rebajando. Entonces, por eso les decía que acá hay un delta T1, un delta T2 y un delta T3. ¿Ya? Es decir que entre las superficies hay diferentes temperaturas. Acá va a estar, digamos, 80, en esta paredcita, ¿no es cierto? En la unión de las dos paredes va a estar a 50, no sé, me invento, y acá va a estar 30 y acá al final 10, ¿no es cierto? Entonces, en cada unión de las paredes va a haber una diferente temperatura. Es por eso que para encontrar la diferencia de temperatura total, tiene que ser la suma de esas diferencias de temperatura, ¿no es cierto? Para cada paredcita, ¿ya? Eso nomás es. Entonces, también lo vamos a asemejar a lo que es a lo que es un circuito eléctrico. Fíjense cómo voy a armar mi circuito. Tenemos tres paredes, vamos a tener tres resistencias, ¿no? Esta va a ser R1, R2, R3, ¿no es cierto? Ahora, en este caso, habíamos dicho que el flujo de calor es igual a ¿qué? A temperatura caliente menos temperatura fría sobre una resistencia térmica, ¿no es cierto? Para encontrar este flujo de calor total me refiero, ¿no ve? Este HT. Necesito encontrar el flujo de calor que está pasando por esas tres paredes. Entonces, lo único que voy a hacer es aplicar esto. Pero fíjense, solo hay una resistencia en mi formulita, ¿no es cierto? Pero aquí tengo tres. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que reducir de estas tres a una sola resistencia. ¿Ya? Es decir, estas tres resistencias se tienen que reducir a una solita. Y eso se denomina resistencia equivalente. ¿Ya? Es decir, que de estas tres voy a sacar únicamente una resistencia equivalente. Solo una resistencia. Y ahora, ¿a qué va a ser igual esa resistencia equivalente? Únicamente va a ser a la suma de mis resistencias. ¿Ya? Eso es lo facilito de que tengamos una disposición en serie. ¿Ya? Entonces, esto es la analogía eléctrica para una pared de composición serie. Ahora veremos lo que es una composición en paralelo. Tenemos lo mismo. Fíjense que tenemos un ambiente caliente y un ambiente frío. Tiene que haber un flujo de calor, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa acá? Fíjense. Va a llegar a esta paredcita, ¿no es cierto? Va a llegar a esta paredcita. ¿Qué va a pasar con el flujo de calor? Se va a querer repartir. Va a querer entrar una partecita por aquí, otra partecita por aquí y otra partecita por acá. Y al salir nuevamente se van a unir. ¿Ya? Al salir por esa pared en paralelo, por esas paredes en paralelo, se van a unir nuevamente hasta nuevamente tener el flujo total. ¿No es cierto? Entonces, está entrando un flujo de calor total, pero al chocarse con esta paredcita, ese flujo se va a dividir. Va a haber un H1, un H2 y un H3, ¿no es cierto? Y al salir de la paredcita, nuevamente se van a unir y nuevamente van a conformar ese flujo total. Entonces, fíjense, acá ya es un poco diferente. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer la analogía eléctrica de esta paredcita en paralelo. Habíamos dicho que para cada paredcita es un paralelo. Digo, una resistencia, ¿no es cierto? Cada paredcita es una resistencia. En este caso, fíjense, así se forma nuestra analogía eléctrica. Ya tenemos una resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. ¿No es cierto? Algo que se me olvidaba acá mencionarles es que fíjense, cada punto de unión o cada nodo que se denomina en electricidad, cada nodito que tenemos en nuestro circuito, es una temperatura. ¿Ya? Es una temperatura. Acá tengo la temperatura caliente, acá tengo la temperatura fría, aquí voy a tener una temperatura X, digamos, y una temperatura Y, ¿ya? Entonces, cada nodito que tengamos en nuestro circuito eléctrico va a ser una temperatura. Acá lo mismo, ya tengo acá un nodito, ¿no es cierto? Que van a ver más posteriormente lo que ya son teoremas de circuitos eléctricos, que todo esto también es un nodito, ¿ya? Todo esto es un nodito. Y todo esto es un nodito. ¿Ya? Entonces acá va a estar la temperatura caliente y acá va a estar la temperatura fría. ¿Ya? En este caso no hay más temperaturas porque ya no tengo más noditos, ¿no es cierto? Entonces se me va a crear esta analogía eléctrica. ¿Ya? En la cual lo mismo, fíjense, tengo tres resistencias y solamente tengo que reducir a una resistencia y así poder reemplazar en nuestra ecuación de Fourier o nuestra ley de Fourier, ¿no es cierto? Con analogía eléctrica. Entonces, ¿cómo hallo en este caso la resistencia equivalente? La resistencia equivalente es igual a ¿qué? A el inverso de la suma de mis inversos de mis resistencias. ¿Ya? Es decir, el inverso, todo esto va a estar a la menos 1
de mi inverso de mis resistencias, de la suma de mis inversos de mis resistencias. 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. ¿No es cierto? Pero no olviden que esto es inverso. Otras bibliografías lo pueden expresar de esta forma. ¿Ya? También vale. El inverso de la resistencia equivalente es igual a la suma de mis inversos, de mis resistencias. Pero más fácil para mí es lo siguiente. ¿No es cierto? Lo único que estoy haciendo es despejar. Este era equivalente, como está inverso, el inverso lo mando al otro lado, menos 1. ¿No es cierto? Entonces, de esa forma se ve más fácil. ¿Ya? Entonces, es así como hallamos nuestra resistencia equivalente para una composición en paralelo. Ahora la composición mixta. Ya en este caso es la combinación de ambas, serie y paralelo. En este caso, fíjense cómo voy a tener esto. Tengo nuestra paredcita, ¿no es cierto? En este caso, el grafiquito está mal. ¿Ya? Tenía que ser así. Haremos de esta forma. Esta que sea una paredcita. ¿Ya? Y esta que sea la otra. Entonces, está dividido así. ¿Ya? Algo así. Mi grafiquito está mal. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo mismo acá, ¿no es cierto? Va a haber, tengo dos ambientes a diferentes temperaturas. Va a haber un flujo de calor, ¿no es cierto? ¿Qué está pasando acá? Este es el flujo de calor total, ¿ya? Pero fíjense, vamos a hacer la analogía eléctrica acá. Vamos a tener la pared 1, que tiene una conductividad K1, pero cuando llegue a esta paredcita, se va a chocar con dos, ¿no es cierto? Con dos paredes. Entonces el flujo también se va a dividir. Entonces voy a tener algo así. ¿No es cierto? Algo así. Entonces, esa sería más o menos mi analogía eléctrica para una composición mixta. Tenemos R1, R2 y R3, digamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Lo mismo, tengo que reducir todo esto a una sola resistencia, a la resistencia equivalente, ¿no es cierto? A la resistencia equivalente. Resistencia equivalente. En este caso, primero hay que hacerlo por pasos. Lo tengo que reducir primero esto, ¿no es cierto? Que están en paralelo. Entonces me va a quedar de la siguiente forma, ¿no? R1. Y aquí lo vamos a reducir a un R equivalente 1, digamos, ¿no es cierto? Ya he reducido esas dos resistencias en paralelo. Ahora me queda reducir esto más, que esto ya está en serie, ¿no es cierto? Entonces va a ser la sumita. Entonces, y de esto ya va a salir la resistencia equivalente que yo necesito. ¿Ya? Con ejercicio se va a ver más facilito. Algo que se me olvidaba en este caso para lo que tenemos en paralelo es lo siguiente. ¿Qué pasa con el flujo de calor? Como ya les decía, el flujo de calor se choca con esta paredcita y se tienen que dividir en tres, ¿no es cierto? Entonces, para encontrar el flujo de calor total, es únicamente la suma de todos mis flujos de calor por cada paredcita. Es decir, el flujo de calor total va a ser igual a H1 más H2 más H3 más H, ¿cierto? Y la diferencia de temperaturas es la misma para toda la pared, porque como ya les he dicho, no hay otro nodito que me represente una temperatura más. ¿Ya? Entonces, la delta T permanece constante en una composición en paralelo. ¿Ya? Esta es un poquito de la teoría que les quería mostrar y más facilito se va a comprender en ejercicio. ¿Ya? Comenzaremos con los ejercicios. También en su formulario está también todo esto. ¿Ya? Acá tenemos lo que es ya la transferencia de calor. Tenemos la conducción, que ya lo hemos definido, ¿no es cierto? La ley de Fourier. Tengo cómo encontrar el flujo de calor para convección. Y para radiación, que fíjense, es un poquito más facilito. Ya por eso también he querido definir más que todo la conducción. ¿Ya? Y como ya les decía, hacíamos una analogía eléctrica, ¿no es cierto? Ya hemos encontrado la resistencia térmica para una paredcita. Lo hemos definido en nuestra teoría, ¿no es cierto? Pero también existe lo que es la analogía eléctrica para cilindros y para esferas, que lo vamos a ver posteriormente. Que también puede hallar, ¿no es cierto?, la resistencia térmica para cilindros y para esferas. ¿Ya? Esito nomás es. Volveremos a nuestros ejercicios. Veremos este primer ejercicio. ¿Qué me dice? Se muestran dos barras metálicas de longitudes L y 2L. C de secciones A y 2A, de conductividades térmicas K y 2K, respectivamente, unidas en contacto.
Las temperaturas en los extremos son las mostradas en la figura. Me dice que T sub 0 es mayor a T sub F. Hallar la temperatura en el punto de contacto de las dos barras. ¿Ya? Entonces, fíjense, tengo mis dos barritas, ¿no es cierto? Lo voy a dibujar de perfil para que se vea un poquito mejor esto, ¿ya? Viéndolo de frente, voy a tener esto, ¿no? Algo así, ¿no? Viéndolo de frente. En la cual tenemos nosotros sus longitudes de las dos barras L y este es 2L. ¿Ya? Y también además tenemos las dos secciones. Me dice que acá tengo una temperatura inicial, o T sub O, ¿no es cierto? T sub O. Y acá tengo T sub F. Me dice que T sub O es mayor a T sub F. Entonces se va a producir o va a haber un flujo de calor, ya que está pasando por esta composición de barras. Ya va a haber esto. Algo así, ¿no? Q, con minúscula, o H mayúscula, como ustedes quieran. Ese va a ser el sentido de mi flujo de calor, siempre de la temperatura caliente a la temperatura fría. ¿Ya? Listo. Entonces, nosotros, se puede trabajar con la ley de Fourier, ¿ya? Con la expresión que nosotros habíamos encontrado antes, que el flujo de calor es igual a menos K por A delta T sobre L, ¿no es cierto? Esta era la ley de Fourier. Se puede trabajar con esto, pero más fácil ahorita es trabajar con lo que es la analogía eléctrica, ¿ya? Cada barrita es una resistencia eléctrica. Ya fíjense como si fueran paredcitas, lo que hemos visto antes, ¿no? Es una paredcita, pero en este caso ya son barritas. ¿Ya? Vamos a hacer una analogía eléctrica. Vamos a tener entonces dos resistencias, ¿no es cierto? Dos resistencias de esta forma. Esta va a ser para mi barrita 1, esta va a ser para mi barrita 2, ¿no? R1 y R2. Tenemos también nuestras temperaturas. Este nodito está a una temperatura T sub 0 y este nodito está a una temperatura F. ¿Qué me está pidiendo el problema? Me está pidiendo hallar la temperatura en el punto de contacto, ¿ya? Es decir, en este nodito que yo le voy a llamar TX, digamos, ¿ya? Lo que me está pidiendo el problema es hallar esa temperatura. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que encontrar lo que es esas resistencias que yo me estoy dando acá, ¿ya? Esas resistencias que yo me estoy dando acá. En este caso, R, ¿no es cierto? ¿Cómo se definía una resistencia térmica? Se definía de la siguiente forma, ¿cierto? Era la longitud dividido entre la conductividad térmica por el área. ¿Ya? Esta era mi resistencia térmica. Ahora me dirán, pero si es un cilindro, ¿no tenemos que hacer la resistencia térmica de un cilindro? No, ¿ya? Porque el flujo, o después les voy a explicar a qué se refiere con resistencia térmica del cilindro. ¿Ya? Después, pero ahorita simulamos que son paredcitas, ¿ya? Simulamos que son paredcitas, y lo único que nos va a interesar ahorita es el área. En este caso, si nos dieran datos, sería el área de una circunferencia, ¿no? El área de una circunferencia. Si fuera una paredcita, el área de un rectangulito. Eso nomás es, ¿ya? Entonces, hallaré esas resistencias térmicas. En este caso, R1, que va a ser igual a ¿qué? A L. ¿Cuánto es la longitud de la barra 1? L sobre K. ¿Cuánto es la conductividad térmica? K nomás. Por el área. ¿Cuánto es el área? A nomás. Listo, ya tengo mi resistencia 1. Resistencia 2, ¿a qué es igual? A L, pero L, la longitud para mi barra 2 es 2L, ¿no? Dividido entre la conductividad térmica, pero la conductividad térmica es 2K, multiplicado por el área, pero el área es 2A. En este caso, con este se me puede ir, ¿y cuánto queda mi resistencia 2? L sobre 2KA, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, ya tengo mis dos resistencias. Pero, ¿qué tengo que hacer? Para poder hallar el flujo total, ¿no es cierto? Porque el primer paso que tengo que hacer es hallar el flujo total. QT, ¿ya? ¿Por qué? El flujo total. Habíamos dicho que por cada resistencia va a pasar un flujo de calor, ¿no? Digamos que este es el Q1 y por la resistencia 2 va a pasar el Q2. Pero al final también tenemos nuestro flujo total, ¿no es cierto? ¿Y qué era lo característico de una conexión en serie? Que el flujo de calor 1 va a ser igual al flujo de calor 2 y va a ser igual al flujo de calor total, ¿no es cierto?
Entonces, si yo hallo el flujo de calor total, voy a poder hallar el flujo de calor 1, flujo de calor 2, porque son lo mismo, ¿no es cierto? Eso era la ventaja cuando teníamos algo en serie, o una composición en serie. ¿Y para qué voy a hacer eso? Para poder aplicar mi ley de Fourier, ¿no es cierto? Pero con analogía eléctrica, que en este caso es igual a que el flujo de calor es igual a temperatura caliente menos temperatura fría sobre el R equivalente le pondré, ¿ya? Entonces, estito. Tengo que aplicar estito también para encontrar el flujo de calor total. En este caso lo haremos así, Q total, ¿ya? Q total. Entonces yo necesito una resistencia equivalente. Entonces la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. ¿Por qué es la sumita? Porque las dos están en serie. Entonces, ¿esta qué va a ser igual? L sobre KA más L sobre 2KA. Entonces, mi R equivalente va a ser igual a ¿cuánto? 1 más 1 medio, ¿cuánto es? 1 más 1 medio. 3 medios. 3 medios, ¿no? 3 medios de L sobre KA. ¿Es cierto? 1 más 1 medio. Listo, ya tengo mi resistencia equivalente. ¿Ya? Resistencia equivalente. Ahora sí puedo aplicar lo que es mi ley de Fourier, ¿no es cierto? H o Q minúscula, ¿no? Q minúscula T va a ser igual a ¿qué? A temperatura caliente. ¿Cuál es mi temperatura caliente? T sub 0. Menos temperatura fría. ¿Cuál es la temperatura fría? PF. Sobre el R equivalente. Que en este caso es 3 medios L sobre KA. ¿Ya? Listo, ya tengo mi flujo de calor total. Pero no me estaba pidiendo eso, ¿no? Me estaba pidiendo lo que es la temperatura en el punto de contacto, ¿no? Y me voy a ayudar nuevamente con este grafiquito. Acá, ¿ya? Me está pidiendo esta temperatura TX, ¿no es cierto? Esta temperatura TX, ¿ya? Pero voy a hacer lo siguiente. Fíjense, para hallar el flujo total, he hecho uso de todo este sistemita, ¿no es cierto? De toda la composición de barritas, R1 con R2. Pero ahora lo voy a hacer por separado. Solo voy a trabajar o en la barrita 1 o en la barrita 2, ¿ya? Trabajando con cualquiera les tiene que dar el mismo resultado. Yo voy a trabajar con la barrita 1, ¿ya? Entonces, el flujo 1, Q1, es igual a ¿qué? A la diferencia de temperaturas, ¿no es cierto? O temperatura caliente menos temperatura fría. Pero eso tiene que ser entre las resistencias que yo estoy trabajando. Para hallar el flujo total, ¿no es cierto? He trabajado en los extremos de mis dos resistencias, ¿no es cierto? Es por eso que también he hallado una resistencia equivalente. Pero en este caso solo voy a trabajar con una resistencia, que en este caso es R1. Entonces, esa diferencia de temperaturas que va en el numerador es la diferencia de temperaturas que existe entre la resistencia que estamos trabajando. ¿Ya? En este caso va a ser T sub 0 y Tx, ¿no es cierto? Son los dos extremos de la resistencia que estoy trabajando, o las dos temperaturas de la resistencia que estoy trabajando. En este caso, tiene que ser temperatura caliente menos temperatura fría. ¿Cuál va a ser mi temperatura caliente, muchachos? ¿Tx o T sub 0? Si estoy trabajando con la resistencia 1. ¿Cuál es más caliente que la otra? TX, Oxy. Listo, Tx menos T sub 0, ¿no es cierto? Si trabajo con la resistencia 2, va a ser, ¿cuál va a ser más caliente? Temperatura F, ¿no? Menos Tx sobre en este caso va a ser R2 y en este caso va a ser R1, ¿no? Por eso les decía, cualquiera de los dos vale. Entonces, fíjense, este flujo de calor 1 ya lo tengo, pues, ¿no es cierto? Porque habíamos dicho que el flujo de calor 1 es igual al flujo de calor total, no más. Y el flujo de calor total ya lo tenemos, ¿no? Ya lo hemos hallado antes. Entonces, eso ya está. Esto lo puedo igualar a temperatura sub 0 menos temperatura F sobre 3 medios de LK por A. ¿No es cierto? Entonces, esta resistencia 1 también ya la tengo, lo he hallado antes. Es L sobre KA. Entonces, mi única incógnita va a ser esa temperatura en medio de esas dos barras. ¿No es cierto? Entonces voy a tener algo así. Tx menos T sub 0 sobre R1. ¿Cuánto era R1, la resistencia 1? L sobre KA. KA. ¿Igual a cuánto? A T sub 0 menos TF sobre, ¿qué
¿qué? 3 medios de LKA. En este caso, esto con esto se me puede simplificar, ¿no es cierto? ¿Qué me va a quedar al final? Me va a quedar, a ver, cómo hacemos acá. 3 medios, así lo haremos. Tx menos T sub 0 es igual a T sub 0 menos Tf, ¿no? Y acá tengo que despejar Tx, ¿ya? Voy a tener 3 medios entonces de Tx menos 3 medios de T sub 0 es igual a T sub 0 menos Tf. Entonces, esto lo mando al otro lado y ya van a ser términos semejantes. 1 menos 3 medios, ¿cuánto es? 1 menos 3 medios, ¿cuánto es? O si Dime, no dime. sería T sub 0 menos T sub X. T sub 0 menos T sub X. ¿Dónde? En el flujo de calor. En K1. En Q1. ¿Dónde estamos? ¿Acá me dices? Sí, ¿O más abajo? Este X no, ahí menos... auxilio. Es que, sí, ¿cuál es tu duda? sería T sub 0 menos T sub X, como T sub 0 está más caliente. Ah, sí, tienes razón. Tienes razón. Va a ser T sub 0 menos Tx, ¿no? Temperatura caliente menos temperatura fría. Tienes razón. Acá va a ser de la misma forma, ¿no? Temperatura caliente va a ser Tx menos T sub 0. Ah, perdón, T sub F. Si trabajamos con la 2, ¿no? Tienes razón. Entonces, sí, ahora sí está bien. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Acá también cambia, ¿no? T sub 0 menos Tx. Acá también va a cambiar lo que es, ¿dónde estamos? Acá. T sub 0 menos Tx. Y aquí vamos a tener lo siguiente, ¿no? 3 medios de T sub 0 menos 3 medios de T sub X es igual a T sub 0 menos Tf. ¿Ahora sí está bien? ¿Ahora sí está bien? Temperatura caliente menos temperatura fría. Obviamente T sub 0 va a ser mayor a Tx Sí. y Tx va a ser mayor a Tf. ¿Lo ven? Entonces, Esito, por favor, arreglándolo. Vamos a tener entonces que despejar T sub X, ¿no? Vamos a tener algo así entonces. 3 medios de T sub X es igual a ¿qué? 3 medios menos 1, ¿cuánto es? Un medio. Al final todo esto lo multiplicaré por 2, ¿no? Ya, todo esto por 2. 3 T sub 0 menos 3 T sub X igual a 2 T sub 0 menos 2 T sub F. Entonces acá voy a tener T sub X, lo mando al otro lado, aquí va a haber T sub 0 o Tx, directamente ya despejaré. 1, a ver, algo así. Eso es. ¿Está bien mi despeje? No sé. Ya, entonces ya tengo lo que es mi temperatura en el punto de contacto de las dos barritas, ¿no? Bien, ¿qué me dice este ejercicio? La figura muestra en sección transversal una pared compuesta de 4 capas, con conductividad térmica K1 igual a 0,06 watts sobre metro Kelvin, K3 igual a 0,040 watts sobre metro Kelvin y K4 igual a 0,12 watts sobre metro Kelvin. ¿Ya? K2 no se conoce. Los espesores de la capa son L1 igual a 1,5 centímetros, L3 igual a 2,8 centímetros y L4 igual a 3,5 centímetros. L2 no se conoce. Las temperaturas conocidas son T1 igual a 30 grados centígrados, la temperatura entre 1 y 2 es 25 grados centígrados y la temperatura 4 es 10 grados centígrados. La transferencia de energía a través de la pared es constante. ¿Cuál es la temperatura de interfaz entre la pared 3 y 4? Me dice, ¿no? Entonces, fíjense, acá tengo una composición igual de paredes
cada pared es una resistencia y más o menos se va a formar así, ¿no? La analogía eléctrica. Tután, tután, tután. ¿No es cierto? Acá tengo un R1, R2, R3, R4, ¿no? Entonces vamos a hacerlo así. Digamos que por acá pasa un flujo 1, un flujo 2, un flujo 3, un flujo 4, ¿no? Y a su vez está pasando por todo el sistemita un flujo total, ¿no? Un flujo total. Acá tenemos las temperaturas. Cada nodito, les decía, es una temperatura. Acá tenemos la temperatura T1 que va a ser igual a 30. Entre 1 y 2 me da la temperatura. Sí, es 25. Entre 3 y 4, ¿no? Es la temperatura que tengo que hallar, ¿no es cierto? Tx. Tengo lo que es entre 3 y 4. Ah, no, mentira, ¿no? Entre 3 y 4 tengo que hallar. Este va a ser Tx. Tx. La temperatura 2 y 3 no se conoce, ¿no? No, no se conoce. Y tengo la temperatura 4, que es 10 grados centígrados, ¿no? Listo, entonces fíjense, así está mi analogía eléctrica. Y tengo que hallar lo que es la temperatura X, ¿no? Entre 3 y 4. Ahora, ¿cómo hago? Para poder hallar, a ver, nos plantearemos un poquito este problemita. Para poder hallar esta temperatura X, puedo hacer de esta forma, ¿no? Una formita puede ser de la siguiente situación. Puedo trabajar con esta resistencia, con la resistencia 4, ¿no? Fíjense, tengo una temperatura, puedo hallar esta temperatura X, pero necesito conocer el flujo de calor 4, que tiene que ser el flujo de calor total nomás, y la resistencia 4, ¿no es cierto? Puede ser una opción. La otra opción es, no sé, trabajar acá, ¿no es cierto? Solo con la resistencia 3, ¿no es cierto? Pero acá no conozco esta temperatura de este nodito, así que no creo que sea factible. Otra opción es trabajar acá, ¿no es cierto? Con todo ese sistemita, que ya tengo una temperatura 30 y tengo la temperatura Tx, necesitaría hallar Q1, Q2, Q3 o en este caso el flujo de calor total, ¿no? ¿Cuál creen que es más facilito? ¿Cuál me sugieren hacer? ¿Cuál, muchachos? Creo que solo trabajando con la resistencia 4, ¿no? Porque creo que tengo todos sus datos y en todo caso tendría que hallar el flujo de calor total nomás, ¿no? A ver, ya haremos esto. Flujo de calor 4 va a ser igual a que a la temperatura caliente menos la temperatura fría. En este caso la temperatura caliente va a ser Tx menos la temperatura fría, que es 10, dividido entre R4, ¿no? R4 lo puedo hallar porque tengo todas sus dimensiones. Lo que me falta acá es hallar R2. No, perdón, el flujo de calor total. Y para hallar el flujo de calor total necesito sí o sí esta longitud 2 y esta K2. Porque en el enunciado me dice que no se conoce, ¿no? Ah, ya, está facilito acá. ¿Qué puedo hacer? Voy a trabajar, fíjense, solo con la resistencia 1. ¿Ya? Solo con la resistencia 1. Entonces, el flujo de calor total 1 es igual a que a la temperatura caliente menos la temperatura fría, que es 30 menos 25, ¿no es cierto? Dividido entre la resistencia que está entre esas dos temperaturas. ¿Cuál es la resistencia que está entre esas dos temperaturas? Únicamente es R1, ¿no? Entonces voy a tener acá 30 menos 25 sobre R1. ¿Cómo se definía la resistencia térmica? Era L sobre K, L sobre K por A, ¿no? ¿Cuánto es la longitud? La longitud es, ¿dónde está L1? ¿Dónde está? 1,5 centímetros. Pero tiene que estar en metros. ¿Por qué tiene que estar en metros? Porque mi conductividad térmica está en metros. ¿Cuánto es 1,5 en metros? 1,5 en 1,15. metros. Vamos a ver.
0,15, ¿no? ¿Seguros? 0,0015. 0,015, ¿no ve? Sí. Ya. Sobre K1. K1 es 0,060 por A1. ¿Me da las áreas? Creo que no me da las áreas, ¿no? Ya, entonces lo haremos de esta forma. Otra forma también de cuando no les dan áreas o algunos ejercicios les dicen que el área es unitaria, o sea, el área es 1, ¿no? O les pueden pedir el flujo de calor por área. El flujo de calor por área es únicamente esto, Q sobre A. Como el área va a ser constante, o sea, para todas las paredes, medio que no afecta mucho ese dato, porque al final van a ver que se va a simplificar, ¿ya? Entonces tengo el flujo de calor por área, porque no tengo el área, no me da el área. Entonces lo haremos en función al área, flujo de calor por área. ¿Cuánto será esto? Flujo de calor por área para la resistencia 1. ¿Cuánto es eso? Listo, entonces ya tengo el flujo de calor 1 por área, ¿no? Que es igual a 20. Ahora puedo hacer lo mismo para el 4, pues, ¿no ves lo que hacíamos antes? Entonces, flujo de calor 4 por área va a ser igual a ¿qué? Temperatura caliente. ¿Cuánto es la temperatura caliente? Es Tx menos la temperatura fría, que es 10 sobre R4, ¿no? ¿Esta qué es igual? Tx menos 10 sobre ¿qué? R4 en este caso ya no va a ser tanto R4, ¿no? Sino solo va a ser L4 sobre K4. Ya, esto igual lo haremos así. L1 sobre K1. ¿Ya? Entonces vamos a tener lo siguiente. ¿Cuánto es L4? L4, ¿dónde está? L4, 3,5 centímetros. 0,035. Dividido entre K4. ¿Cuánto es K4? 0,12. ¿Cuánto es entonces el flujo de calor 4 por área? Ah, no. Esto a su vez, ¿no es cierto? Esto a su vez es igual al flujo de calor 1, ¿no es cierto? Por área. ¿Por qué? Porque tenemos lo siguiente, ¿no? Calor 1 va a ser igual a calor 2, o flujo de calor 2, igual a flujo de calor 3, igual a flujo de calor 4, igual a flujo de calor total. Si a todo esto lo divido por área, entre área, entre área, entre área, entre área, entre área, ¿no es cierto? Entonces tengo que mis flujos de calor por área también son iguales, ¿no? Y ya tengo también esto, del primero, ¿no? Esto es igual a 20. Entonces, fíjense, mi única incógnita es Tx. ¿Cuánto va a ser Tx? Despejándomelo rapidito. Sale 15,83. 15,83 grados centígrados. Ahora veremos si es lógica esa respuesta. 15,83. Me estaba pidiendo en este, ¿no? Tx. ¿Ya? Obviamente, esta temperatura que nos tenía que salir tenía que ser menor a 25, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos acá? Menor a 25 y mayor a 10. ¿Ya? Menor a 25 y mayor a 10. ¿Nos da eso? Sí, ¿no? Menor a 25 y mayor a 10. Entonces, la temperatura X es igual a 15,83 grados centígrados. Esa sería nuestra respuesta. ¿Ya? Ahora, si les hubiera dado una respuesta, no sé, 27, digamos. Tx igual a 27 grados centígrados. Mire que no es coherente esa respuesta, ¿no? Entonces, algo han hecho mal. ¿Ya? Entonces, éxito sería para este ejercicio. Bien, haremos este. Para las paredes compuestas representadas en la figura, asumiendo una transferencia de calor unidireccional, determinar la temperatura entre las capas AB, AC, BD y CD. Considerar T1 igual a 55 grados centígrados, T2 igual a 15 grados centígrados y las paredes tienen un largo de 30 centímetros. Debería ser ancho, ¿no? Ya. En este caso tengo, fíjense el sistemita o la composición que tengo acá. ¿Ya? Y me da las conductividades térmicas para cada paredcita. ¿Ya? Lo que me está pidiendo hallar es la temperatura acá, ¿no es cierto? Acá, entre A y B, la temperatura entre A y C, la temperatura entre B y D y la temperatura entre C y D, ¿no? Entonces nos haremos un circuito eléctrico, cada pared es una resistencia, ¿no es cierto? Entonces más o menos va a quedar así.
así, ¿no? Más o menos armando el circuito eléctrico. Cada nodito, les decía, es una temperatura. Aquí tengo un nodito, aquí tengo un nodito, y todo esto es un nodo. ¿Ya? Todo esto es un nodo. Todo esto es un nodo. ¿A qué me refiero con nodo? Es el punto de conexión de dos o más cables. ¿Ya? O de dos o más resistencias. Ese es un nodo. Entonces tengo así, ¿no? Tengo la temperatura 1. ¿Cuánto es la temperatura 1? 55 grados centígrados. Tengo la temperatura 2, que es 15 grados centígrados. Me está pidiendo lo que es la temperatura entre A y B, ¿no es cierto? Acá, o sea, en este nodo, ¿no es cierto? En el nodo 1. Y la temperatura entre B y D y CD, la temperatura en el nodo 2. Fíjense que en este caso, la temperatura entre A y B es igual a la temperatura entre A y B, porque es el mismo nodo. Y la temperatura B y D es igual a la temperatura C y D, ¿no? Porque también es el mismo nodo. Entonces, solamente tengo que hallar dos temperaturas, ¿ya? No cuatro, como me decía el problema. Listo, entonces tengo que hacer mis resistencias, ¿no? Resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, resistencia 4. ¿Ya? En este caso me dan un datito más, que es el ancho, ¿no? Más o menos si lo dibujamos, digamos así, ¿no? Algo así va a ser, ¿no? Algo así. Me dice que este largo o ancho, como está en mi enunciado, es igual a ¿cuánto? 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. Entonces, a eso se refiere. ¿Eso para qué me va a ayudar? Para encontrar el área, ¿no? El área. No se me van a confundir. Cuidado, me estoy metiendo estas áreas. ¿Ya? Nada que ver eso. Nada que ver estas áreas. Ya, comenzaremos. Lo primero que tengo que hacer es encontrar mis resistencias. Tenemos que la resistencia térmica es igual a L sobre K por A, ¿no? Acá me falta lo que son los anchos. Deme un ratito, voy a verificar eso. Aquí está. 5 centímetros. Este que sea 8, este 5. ¿Ya? Tengo entonces los espesores de mis paredes. ¿Ya? Entonces, encontraremos la resistencia 1. Es igual aquí. La resistencia 1 es igual a L, ¿no es cierto? L, ¿cuánto es el espesor de mi pared 1? En este caso es la A, ¿no? RA le pondré. RA, RB, RC, RD. ¿Ya? RA es igual a LDA, que en este caso es 5. 5 centímetros, ¿cuánto es? 0,05. Sí, Oxy, 0,05 metros. Pero mi conductividad, sí, está en metros, entonces en metros nomás, mi conductividad, ¿no? Algo interesante que tal vez en el anterior ejercicio no hemos hablado y que también les he hecho hincapié en anteriores temas, era lo siguiente, ¿no? Fíjense mis conductividades térmicas. Está en watt, metro, Kelvin, ¿no es cierto? Pero mis temperaturas están en grados centígrados, ¿no? Y ahora me dirán, sí, teníamos que convertirlo de Kelvin a grados centígrados o de grados centígrados a Kelvin. Bueno, no, ¿ya? No. Ya les he dicho que en todo este tema o en todo este segundo parcial, si ustedes quieren, a diferencia del último tema, todo lo que tengamos que ver con temperaturas, si es Kelvin o grado centígrado, es lo mismo. ¿Ya? Eso ya les he explicado en la anterior clase, porque es por el delta T, ¿no? Delta T en grados centígrados es igual a delta T en Kelvin, ¿no? Delta T en Kelvin. Entonces acá, cuidado como me estén convirtiendo los Kelvin en grados centígrados o los grados centígrados en Kelvin. Nada que ver. Como son diferencias de temperatura, son lo mismo, ¿ya? No hay que convertir nada. Solecito quería decirles. Ahora, ¿dónde estamos? 3, ¿no? Ya. Tengo esto. Ahí era mi resistencia A, de la pared A. Era la Oxy, longitud. Dime. Oxy, ¿me podría explicar un momento lo de la temperatura B, D?
es igual a la temperatura C y D, ¿no sería diferente? Como Ah, ya. tiene su salida, son diferentes materiales. Sí, sí, La sí. temperatura B a D y de la temperatura C a D. Y Sí, sí, hay sí. una ecuación que dice que son iguales. Sí, sí, sí. En este caso, como ya decía, ¿no ve? Haciendo nuestra analogía eléctrica, cada pared es una resistencia, ¿no? Así, así, y así, digamos, ¿no? Entonces, fíjense, acá está mi analogía eléctrica, ¿no ve? Ya está mi circuitito eléctrico. Les había dicho que cada nodito de nuestro circuito eléctrico es una temperatura, representa a una temperatura, ¿ya? Pero como ven, este es una misma pared, o sea, es una misma superficie, ¿ya? Y eso significa un mismo nodito. Entonces, como es la misma pared, está bien, muy bien tu duda, son de diferentes materiales, ¿no? Me dice. Cada uno va a tener una diferente temperatura, ¿no? No es tanto así, ¿ya? Toda la pared va a estar a una temperatura, toda la pared, ¿ya? Esta pared igual, toda esta paredcita, también va a estar a otra temperatura, pero va a ser la misma. ¿Ya? Toda esta pared está a una misma temperatura. Toda esta pared está a una misma temperatura. Toda esta pared está a una misma temperatura. Entonces, ¿dónde se va a ver ese cambio, digamos, que es de distinto material, que es, no sé, tal vez más corto, tiene diferente área, es más pequeño, diferente material, en sus resistencias? Y eso ya al final se va a ver acá, en las temperaturas de cada pared. ¿Ya? Porque al final tengo que hallar una resistencia equivalente. Y ahí se va a ver, digamos, esa diferencia de materiales, diferencia de longitudes, diferencia de áreas. Ahí se va a ver. ¿Ya? Pero en todo caso, como se trata del mismo nodo, de la misma pared, es por eso que yo he considerado esto, que la temperatura entre A y B es igual a la temperatura entre A y C. La temperatura entre B y D es igual a la temperatura C y D. ¿Ya? Las diferencias se van a ver en las resistencias. Ya vamos a ver ahorita. ¿Se entiende? Sí, sí, gracias. Ya, las diferencias, como les digo, se va a ver ahorita. Tenemos la longitud, ¿no es cierto? El espesor de la pared A. Tenemos la conductividad térmica de A, que es 0,8. Por, en este caso, el área. El área, ¿cuánto va a ser, muchachos, para la pared A? ¿Cuánto va a ser el área para la pared A? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Es esto, ¿no? Todo esto, digamos. 0,015. 0,015. Va a ser 0,3 por 0,15. 0,25. No, 0,25. ¿Ve? Aquí tengo 10, aquí tengo 15. 15 más 10, 25. Para la pared A. ¿Lo ve? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? 0,075. Sí. Sí, 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 sí. 0,3 por 0,25. Eso sería mi resistencia. ¿Cuánto es esto? Por si acaso, este es el área. Área de A. ¿Cuánto es eso? 0,83. Ya. 0,83. Las unidades. Va a ser grado centígrado, segundo, kilocaloría en este caso. ¿Ya? Ahora vamos para B. Ahora sí, más rapidito. R de B va a ser igual a la longitud de B, que en este caso es 8 centímetros, 0,08 dividido entre ¿cuánto? La conductividad térmica de B es 0,05. 0,05 por el área. El área es, en este caso, va a ser este, ¿no? A ver si me siguen. Esto, ¿no? Viéndolo así, ¿no? En todo caso, ¿cuánto va a ser? 0,3 por 0,1, ¿no? 0,3 por 0,1. ¿Cuánto es esto? R de B. 53,33. 50 y ¿cuánto? 53,33. Ya, grado centígrado, segundo, kilocalorías. Ya, listo. R de B, R de C. Tengo la longitud. ¿Cuánto es la longitud? Perdón, el ancho
o el espesor es 8 centímetros también, 0,08. Dividido entre conductividad térmica de C es 1,1. Por el área va a ser 0,3 por 0,15. ¿Cuánto es R de C? R de D lo estaré haciendo. El espesor es 5 centímetros, 0,05. Dividido entre la conductividad térmica es 0,6. Por el área va a ser la misma área que A, ¿no? 0,3 por 0,25. ¿Cuántas serán esas resistencias para C y para D? Resistencia de C es 1,616 oxi. Ya, grados centígrados, segundo, kilocaloría. Para D, 1,111. 1,11. 111 Sí, o sí. 11. Ya. Tengo mis resistencias térmicas, RA, RB, RC, RD, ¿no? Ahora, para encontrar el flujo total, ¿no es cierto? Porque al final, ¿qué tengo que hacer? Tengo que trabajar para encontrar las temperaturas, ¿no es cierto? En esos noditos, tengo que trabajar o con esta resistencia, ¿no es cierto? Para la temperatura entre A y B, digamos, y con esta resistencia para la temperatura entre C y D, ¿no ve? Entonces, para eso necesito el flujo de A o el flujo de D. Pero no tengo, ¿no? Pero también puedo hallar el flujo total, que al final van a ser lo mismo, ¿ya? Tengo que hallar el flujo total. Entonces, para hallar el flujo total, QT, digamos, es igual a la temperatura caliente, que es 55, menos la temperatura fría, sobre la resistencia que está entre esas dos temperaturas. ¿Pero cuál es la resistencia que está entre esas dos temperaturas? Todo esto, ¿no ve? Todo esto. Entonces, todo eso lo tengo que simplificar a una sola resistencia. Es decir, tengo que encontrar una R equivalente. ¿Ya? Para llegar a la R equivalente lo vamos a hacer por pasitos. Primero vamos a simplificar esto, que están en paralelo, ¿no es cierto? RB con RC. ¿Ya? Entonces, esto al final nomás lo haré. R equivalente. ¿Ya? Lo haremos así. Ya, RA, RB, RC, RD. Primero vamos a trabajar con estos dos, que están en paralelo, ¿no? Entonces, R equivalente 1 le llamaré, va a ser igual a 1 sobre RB más 1 sobre RC, todo esto a la menos 1. R equivalente 1 es igual a ¿cuánto? 1 sobre RB, ¿cuánto era RB? 53,33 más 1 sobre RC, 1,616, todo esto a la menos 1. ¿Cuánto es este R equivalente 1? Listo, ya he encontrado mi R equivalente 1. Ahora, ¿cómo se ha reducido mi circuito? De esta forma, ¿no? Este es RA, esto ya es el R equivalente 1 y esto es el RD. Ahora fíjense, estas tres resistencias ya están en serie, ¿no? Entonces ya voy a poder hallar mi R equivalente total. Total, digo, ¿no? Entonces, R equivalente total únicamente va a ser a la suma, ¿no? Porque todos están en serie. RA más R equivalente 1 más RD. ¿Cuánto era RA? RA era 0,83 más R equivalente 1, 1,568 más RD, 1,111. ¿Cuánto es mi R equivalente total? 3,509 oxi. Ya, 3,509 en este caso, grados centígrados, segundo, kilocaloría. Listo, ya tengo mi R equivalente total, ¿no? Ya tengo mi R equivalente total. Así lo pongo. Ya, ahora puedo hallar el flujo total, ¿no? El flujo total. Q total. Q total va a ser igual a temperatura caliente, que era 55 menos 15, ¿no? Menos 15 sobre R equivalente total, 3,509. ¿Cuánto es mi flujo de calor total? 11,40. 11,40. ¿Qué unidades tiene este flujo ahora?
¿Qué unidades tendrá? ¿Qué unidades tiene? Kilocalorías sobre C1, ¿no? Ya. Tengo entonces mi flujo total. Como ya tengo mi flujo total, es igual al flujo en dónde. Aquí tengo flujo de A, tengo flujo de B, flujo de C, flujo de D. ¿Ya? Ahora acá es bien importante, puede ser que me confunda. Flujo de total es igual al flujo de A, es igual al flujo de B, es igual al flujo de C, es igual al flujo de D. Y aquí puedo sacar dos conclusiones. Uno, el flujo de A es igual al... El flujo de A es igual al flujo de D y es igual al flujo total. ¿Ya? Eso como primera conclusión. Otra conclusión es la siguiente. Flujo de D o de A, no sé, flujo de D o de A es igual a flujo de B más flujo de C. ¿Ya? Ahí va a ser la suma. Porque al final es como si fuera, digamos, una tubería. ¿Ya? Entra agua, ¿no es cierto? A una tubería, pero hay dos ramales. Entonces se va a dividir el agua, ¿no es cierto? Por las dos tuberías, pero al final, ¿qué va a pasar? Nuevamente se van a unir, ¿no ve? Entonces, como no hay pérdida de masa, ¿no es cierto? No hay pérdida, digamos, de líquido. La masa que entra es igual a la masa que sale, ¿no es cierto? Así se dividan en 30 ramales, en 30 tuberías. Al final va a salir lo que ha entrado, ¿no ve? Entonces, eso más o menos es ese concepto, ¿ya? Entonces, tenemos lo siguiente. Ya tengo el flujo total, tengo el flujo de A, tengo el flujo de D. Puedo hallar los flujos de B y C, ¿no es cierto? Y pero lo que me interesa ahorita son las temperaturas. Y lo vamos a trabajar por partes, les decía, ¿no? Por partecitas. Entonces me copiar esto, ¿ya? Ya, copiar. Pegar, ya. Vamos a trabajar en este caso solo con esta resistencia, la RDA, ¿ya? Entonces tengo el flujo de A es igual a ¿qué? Temperatura caliente, ¿no es cierto? 55 menos la temperatura fría, Tx le llamaré y a este le llamaré Ty, ¿ya? Menos Tx, dividido entre ¿qué? Entre la resistencia que está entre esas dos temperaturas. ¿Cuál es la resistencia que está entre esas dos temperaturas? RDA, ¿no es cierto? Entonces aquí, ¿qué voy a tener? Además que este flujo ya lo tengo, 11,40. ¿Ya? Voy a tener entonces 55 menos Tx dividido entre ¿cuánto? RDA contra RDA. Entonces RDA, 0,83. 0,83. Este es igual a 11,40. ¿Cuánto es Tx? 45,54 grados centígrados. ¿Ya? Ahora, para encontrar la temperatura Y, ahora sí puedo hacer de dos formas. ¿Ya? Una forma puede ser trabajando solo con la RD y otra trabajando esto, ¿no? Con el paralelo. Con los dos les tiene que dar lo mismo. ¿Ya? Con los dos les tiene que dar lo mismo. Ahorita, por lo que es más fácil, yo voy a trabajar con RD nomás. ¿Ya? Entonces voy a tener lo siguiente. Q de D es igual a temperatura caliente. En este caso la temperatura caliente es Ty. Menos la temperatura fría, que es 15 dividido entre la resistencia que está entre esas dos temperaturas. Pues la resistencia RD, ¿no? Y esto igual ya lo tengo, ya lo conozco, que es igual al flujo total. 11,40. Entonces me va a quedar así, ¿no? Ty menos 15 dividido entre RD contra RD. 1,111 igual a 11,40. ¿Cuánto es Ty? Listo, entonces tengo que la temperatura en Y es 27,67 grados centígrados. ¿No? Listo, esas eran mis temperaturas. ¿Son 40 mis temperaturas o no? Sí, Oxy, son coherentes. Sí, ¿no ve? Primero Tx debería estar entre 55 y 15, digamos, ¿no? Está 45, entonces POSI. Temperatura de Y debería estar entre 45 y 15. 27, entonces POSI, ¿no? Está bien. Bien, pasamos a lo que son cilindros, ¿ya? En este caso, cuando trabajamos con paredes, ¿ya? Cuando trabajamos con paredes,
¿no es cierto? Tenemos una paredcita, y aquí hay un flujo, ¿no? Un flujo de calor, Q. Aquí obviamente tenemos el área, tenemos el espesor, delta X, y hay temperatura caliente, temperatura fría, ¿cierto? En este caso, cuando trabajamos con paredes, ventanas, no sé, cilindros, barras, ¿ya? El flujo que tenemos acá es axial, ¿ya? Es un flujo axial, ¿ya? O normal. ¿Por qué se llama normal? O axial, porque está pasando justo por el eje o por el centro, ¿ya? El flujo de calor. Pero todas las paredes, todas las paredes van a tener un flujo de calor axial, ¿ya? Pero no pasa lo mismo con lo que son los cilindros, ¿ya? En este caso me copiaré esto, a ver. Copiar, pegar y pegar. Vamos a tener dos, ¿ya? Vamos a tener dos tipos de flujo de calor. Va a haber uno axial y uno radial, ¿ya? En este caso, aquí yo digo que es axial, a que pasa justo por su eje, ¿no? Acá digamos este. Q. A eso me refiero con axial, ¿ya? Eso es axial. En este caso, acá tenemos una temperatura de 100, digamos, 100 grados centígrados. Acá tenemos 50 grados centígrados. Entonces, las temperaturas están en los extremos del tubo o de la barra o del cilindro, ¿ya? En los extremos. Entonces, ese es un flujo axial, ¿ya? En la cual sabemos que el flujo de calor es igual a menos K por A delta T sobre el espesor L, ¿no? O la longitud L, digamos, del cilindro. Eso por ley de Fourier. Conductividad térmica acá, constante. Eso sabemos. Diferencia de temperatura tengo, ¿no? Entre 100 y 50. 50, ¿no? La longitud del tubo tengo. Ahora, aquí lo importante es el área donde generalmente se confunden todos. Este es el importante. Cuando tengo un flujo axial, ya, cuando tengo un flujo axial, el área es esta, en una tubería, digamos, ¿no? Que esta es una tubería. El área es esta. Ese es el área, porque es un flujo axial. El flujo de calor está entrando, ¿no es cierto? Así y así. El flujo está entrando por esa zona, por esas partecitas. Entonces, el área para reemplazar en mi ecuación, en mi ley de Fourier, es la que me estoy marcando. ¿Ya? Eso en un flujo axial. Sí, en un flujo axial. Ahora veremos el otro caso, que es un flujo radial. ¿Ya? Es un flujo radial. En este caso, las temperaturas están dentro y fuera de mi tubo, de mi tubería. Digamos, acá tengo 100 grados centígrados y afuera tengo 50 grados centígrados. ¿Ya? Entonces, el flujo de calor ya no pasa, pues, en este sentido, ¿no? Como pasaba en el anterior. El sentido del flujo de calor ya no es así, sino que es de adentro hacia afuera. ¿Ya? De adentro hacia afuera. Sabemos que el flujo de calor es desde la temperatura caliente hacia la fría. Si fuera al revés, ¿no es cierto? Tendría el otro sentido, ¿no? Si fuera al revés. Es decir, aquí tengo 50 y aquí tengo 100. Entonces, es el flujo, ¿no? El sentido del flujo. ¿Ya? Siempre de la caliente a la fría. Siempre. ¿Ya? Entonces, ese sería mi sentido de flujo de calor. Lo mismo. Flujo de calor es igual a menos K a delta T sobre L. Delta T tenemos, la longitud sigue siendo la misma, L. K es constante. El área aquí es importante. El área. ¿Ya? En este caso, no es la misma área que hemos visto antes, sino es la del tubito en sí. Esta área. ¿Ya? O si quieren, si lo desglosamos, ¿no es cierto? O si ustedes lo cortan ármense un cilindro de un papel, con un papel, ¿no es cierto? Lo cortan y al final les va a quedar el papel, ¿no? El rectángulo. Entonces, esta área me interesa acá. ¿Ya? ¿Y esta área cómo la llamamos? El área es igual a ¿qué? A la longitud, en este caso tenemos la longitud, y esta distancia va a ser el perímetro, ¿no es cierto?, del tubito.
perímetro es 2pi por el radio. Entonces el área va a ser únicamente 2pi r por el largo. ¿Listo? Ese es el área. En este caso es el área de una circunferencia más grande menos una circunferencia más chica, ¿no es cierto? O el área de una dona, si ustedes quieren. ¿Ya? Ese es el área. Cuando tenemos flujo axial y cuando tenemos flujo radial. ¿Por qué me digo radial? Porque son como radios, ¿no? Si lo veo de frente, el flujo de calor está yendo algo así, ¿no? Son radios, ¿no? Son radios. Entonces, por eso es radial. ¿Ya? Entonces, por favor, no se confundan. En cilindros hay dos clases. Hay axial y hay radial. ¿Ya? Y tienen que leer bien el enunciado para identificar cuál es cuál. ¿Ya? Entonces, tal vez este es un poquito como introducción para que aprendan a diferenciar. ¿Ya? Que hay dos tipos de flujo de calor en cilindros. Ahora sí, comenzamos con este ejercicio. Ya. ¿Qué me dice? Una tubería de cobre con un radio exterior de 0,013 metros va desde un grifo de pared de la puerta al interior de una casa. La temperatura del grifo es de 4 grados centígrados y la temperatura de la tubería a 30 metros del grifo es de 25 grados centígrados. ¿Ya? En 15 minutos, la tubería conduce un total de 270 joules. El calor del grifo exterior desde el interior de la casa. ¿Ya? Encontrar el radio interno de la tubería, ignorar cualquier agua dentro de la tubería. Ya, en este caso lo voy a complementar este ejercicio, ¿ya? Pero vamos a ver después. Digamos que tenemos una manguerita, un tubo, una cañería que va desde un grifo al interior de nuestra casa. Me dice que en el grifo, ¿no es cierto? Digamos que aquí está el grifo. Tengo una temperatura de ¿cuánto? Esto me moveré. Tengo una temperatura de 4 grados centígrados, ¿no? 4 grados centígrados. Y la temperatura de la tubería a 3 metros del grifo, ¿no? Entonces la tubería tiene 3 metros de longitud, ¿ya? 3 metros de longitud. Es de 25 grados centígrados. Entonces, al finalizar, aquí ya voy a tener 25 grados centígrados, ¿no? Me dice que en 15 minutos la tubería conduce un total de 270 joules. Me da un tiempo, ¿no? De 15 minutos. Y me dice que tengo un calor de 270 joules. Encontrar el radio interno de la tubería, ¿ya? Además que me da un radio externo. Aquí no, aquí está el radio externo, que es de 0,013 y me está pidiendo un radio interno, ¿no? Que tengo que hallar. ¿Ya? Ahora, en este caso, muchachos, yo les pregunto, ¿qué tipo de flujo de calor tengo? ¿Axial o radial? ¿Axial o Axial, radial? axial. Axial, ¿no ve? Porque las temperaturas justo están en los extremos del tubo, ¿ya? Están en los extremos. Después lo vamos a complementar añadiéndome datos que van a ver. Yo me voy a simular que está circulando agua, ¿ya? Que está circulando agua por la tubería a una temperatura, no sé, me invento, 100 grados. El ambiente está a 4 grados. En este caso ya va a ser radial, pero lo vamos a hacer después, lo vamos a complementar. En este caso es axial, ¿ya? Entonces el flujo de calor va a venir de este sentido, ¿no? Del caliente al frío. Este es mi sentido. Q. ¿No ve? Ese es mi flujo de calor. ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer lo siguiente, ¿no? Definiremos lo siguiente. Esto al final, muchachos, esto al final va a ser como si fuera una pared. Cuando tengan un flujo axial, simulan que es una pared, ¿ya? O como hemos hecho en paredes. ¿Ya? En ese caso, teníamos lo siguiente, ¿no? Para encontrar el flujo era temperatura caliente menos temperatura fría sobre una resistencia, ¿no? Sobre una resistencia. En este caso,
la resistencia va a ser la resistencia de una pared. ¿Ya? Simúlenlo como si fuera pared. ¿Dónde se va a notar que es un cilindro o que es una especie de tubería? En el área, porque sabemos que R es igual a L sobre K por A. Entonces, ¿dónde se va a notar que es una tubería? En el área. ¿Ve? En el área. Ahí se va a notar. Entonces, fíjense de lo siguiente, lo vamos a tratar como una pared. ¿Ya? Además que un dato importante es este, el calor. El calor es igual a flujo de calor sobre tiempo. ¿No es cierto? Entonces, de acá puedo despejar mi flujo de calor, que va a ser igual a ¿qué? Al calor por el tiempo. ¿No? Y esto es igual a ¿qué? 270 joules por... ¿Está bien? Esto va a estar joules sobre segundo, joules. Sí, está bien. Ah, no, está al revés. ¿Qué estoy haciendo? Flujo de calor es igual al calor sobre tiempo. Ahora sí está bien. Por eso las unidades no me cuadraban. Por eso también estaba bien. Entonces, de aquí despejo, bueno, ya tengo todo, ¿no es cierto? Tengo el calor, que es 270 joules, ¿no es cierto? Sobre el tiempo, que es 15 minutos. ¿Cuántos 15 minutos en tiempo? En segundos, perdón. 900 segundos, Oxy. 900 segundos. Entonces, ¿cuánto sería mi flujo de calor? Flujo de calor, 0,3. 0,3 joules sobre segundo, ¿ya? Las unidades pueden ser joules sobre segundo, calorías sobre segundo, kilocalorías sobre segundo, o al final watt, ¿ya? Si solo es caloría, es calor. Si solo es joule, es calor. En este caso, joule sobre segundo, flujo de calor, ¿ya? Listo, ya tengo ese flujo de calor. Entonces ya tendría este datito, ¿no? Este datito ya lo tendría. Temperatura caliente, temperatura fría, también ya lo tengo, ¿no? La resistencia, ahí ya va a estar lo que es el dato que me está pidiendo hallar, el RI, ¿no? Ahí va a estar. Entonces, por si acaso, ya, lo haremos así. El área que yo voy a necesitar es esta. ¿Ve? El área que yo necesito. Tengo un radio exterior y tengo un radio interior. Rx y RI, ¿no? Ya. El área de esto, ¿qué es igual? ¿Alguien se acuerda? Área de una dona. ¿Alguien se acuerda? El radio grande menos el radio pequeño. Ya, pero le falta un pi, creo, ¿no? Pi radio exterior al cuadrado menos radio interior al cuadrado. ¿Se ven? Así es. Al cuadrado. Así es, muchachos, por favor, confírmenme. Sí, está bien, Oxy. Ya, Radio listo, mayor. tengo el área. Tengo el área, ¿no ves? Radio mayor al cuadrado más radio menor al cuadrado. Multiplicado por pi. Listo. Entonces lo reemplazaré pues acá en mi formulita de Fourier, ¿no? En mi ley de Fourier, en analogía eléctrica. Voy a tener lo siguiente. Flujo de calor, ya tengo, 0,3. Igual, temperatura caliente, ¿cuál es la temperatura caliente? 25 menos 4. Y entre R. R, ya les he dicho, va a ser la de una pared, ¿ya? La de una pared. Vamos a ver en el siguiente ejercicio cómo aplicar la analogía eléctrica en cilindros, lo que está en su formulario, ¿ya? Pero en este caso es pared nomás, porque es axial, ¿ya? La longitud, 3 metros. Dividido entre K. ¿Cuánto era K de esta del cobre? 390. 390 por el área. El área es pi radio exterior. ¿Cuánto es radio exterior? 0,013 al cuadrado menos RI al cuadrado, ¿no? Tengo esto. Y fíjense, mi única incógnita es RI, ¿no? R interior. Entonces, despéjenmelo.
Repito con su calculadorita, que todo lo puede. ¿Cuánto me da mi radio interior? Entonces, fíjense, me da un radio interior de 0,012 metros, ¿no? Entonces, obviamente tenía que ser menor al radio exterior. Y varía un poquito, ¿no? La cosa es que sea menor. Entonces, eso sería, digamos, cuando tenemos flujo axial. Ahora me inventaré ya. Diremos que circula por la tubería agua a 100 grados centígrados y el ambiente es de 5 grados centígrados. Calcular. ¿Qué pedimos calcular? Calcular el flujo total. El flujo total que circula. Ya con los mismos datos de antes. Entonces tengo acá, ¿no? Copiar. Pegar. Tengo mi tubo, mi tubería. Me dice que está circulando por este tubito agua caliente a 100 grados centígrados. El ambiente está a 5 grados centígrados. Entonces, en este caso, el flujo ya va a ser radial, porque va de adentro hacia afuera, ¿cierto? De adentro hacia afuera. Mi flujo de calor. ¿Ya? Me está pidiendo ya el flujo de calor total, o sea, el flujo de calor nomás. En este caso tenemos un flujo de calor radial. ¿Ya? Radial. Porque va de adentro hacia afuera. Entonces, vamos a tener lo siguiente, ¿no? Ya, algo así, digamos. Chan, 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 chan. Q, 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 Q. Ese va a ser mi flujo de calor, ¿no? Tengo aquí 5 grados centígrados y adentro tengo 100 grados centígrados. Ya, listo. Ahora, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a poder hallar el flujo de calor? ¿Ya? ¿Cómo voy a hallar el flujo de calor? En este caso, vamos a hacer lo siguiente. Flujo de calor Q, igual por analogía eléctrica, temperatura caliente menos temperatura fría sobre una resistencia. Así es, ¿no ve? ¿Cómo hallamos el flujo de calor? Para cualquiera vale esto, ¿ya? Sea cilindro, tubo, pared, esfera. Vale para todos. Pero en este caso lo que cambia acá es la resistencia. ¿Ya? En este caso va a ser una resistencia térmica. ¿Ya? Resistencia térmica para cilindros. ¿Ya? Y una aclaración más le pondremos acá. Usamos esto. Primero escribimos la fórmula. ¿Cuál es la resistencia térmica para cilindros? En ese caso está en su formulario, ¿ya? Por si acaso. La resistencia térmica para cilindros es igual a ¿qué? Al neperiano, radio exterior sobre radio interior, dividido entre 2 pi con dividida térmica longitud. ¿Ya? Ahora sí haremos la aclaración. Aquí utilizamos cuando es flujo radial. ¿Ya? Vamos a utilizar esta resistencia térmica solo cuando tengamos flujo radial, ¿ya? Solo cuando exista flujo radial. Si es flujo axial, pared, ¿ya? Como hemos hecho antes. Si es flujo radial, utilizamos esto, ¿ya? Por favor, no confundir. Entonces, lo único que tengo que hacer ahí es resistencia térmica, ¿no? Facilito está. Lo único que tengo que hacer es encontrar esa resistencia térmica. En este caso, vamos a tener lo siguiente. Temperatura caliente es 100. Ah, no, mentira. Ya me estaba queriendo ir al flujo de calor. Neperiano de radio exterior. ¿Cuánto es el radio exterior? 0,013, ¿no? 0,013. Radio interior, lo hemos hallado antes, ¿no? 0,012.
dividido 2pi por K. ¿Cuánto es K? K del cobre, porque la tubería es de cobre, ¿no? 390 por la longitud. La longitud es 3 metros. ¿Cuánto es esta resistencia térmica entonces para cilindro, para mi cilindro? Entonces ya tengo, ¿no es cierto?, la resistencia térmica de mi tubito, de mi cilindro, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente. Reemplazar, ¿no? Lo que es mi flujo de calor. Q igual a temperatura caliente. 100 menos 5. Sobre R. 1,08 por 10 a la menos 5. ¿Cuánto es mi flujo de calor? Mi flujito de calor, ¿cuánto es? Ya. Listo. Este sería, ¿no ve? 8,80 por 10 a la 6 joules sobre segundo. Ahora, para que me crean, ¿ya? Para que me crean que la ley de Fourier existe, vamos a hacer esto más, ¿ya? Por si acaso. Menos KA, en este caso es dt sobre dx. ¿Ya? Ley de Fourier. Ley general de ley de Fourier. Vamos a trabajar con esto. Flujo de calor, lo mismo. Tengo que hallar eso. Menos K. ¿Cuánto es K contra K? 390, ¿no? 390 por A. El área. Pero en este caso, el área no es de la donita, ¿no? No es lo que hemos usado en el principio, sino es el área de esta, ¿no? Estito. El área era, a ver, me dibujar acá, esta área, ¿no ve? En mi cilindro. Tengo 3 y esto es 2 pi por el radio. En este caso por R le pondré. ¿Ya? Porque el radio va a variar. O sea, el espesor va a variar. Es decir, tengo que barrer, ¿no es cierto? Desde un radio interior hasta un radio exterior. ¿Ya? Tengo que barrer. Entonces, R nomás lo dejaré. ¿Ya? Entonces, aquí va a ser, área va a ser 3 por 2, 6 pi R. ¿Ya? Multiplicado por diferencial de temperatura, diferencial de R en este caso le pondré, para que no haya diferencia de variables, ¿ya? Que en este caso X es el espesor, pero el espesor es este, ¿no? El espesor de mi tubito, el espesor de mi tubito. Pero está en función al radio. A un radio interior le tengo que barrer hasta un radio exterior, ¿no ve? Para poder cubrir todo este espesorcito, ¿ya? Entonces continuaremos, vamos a tener lo siguiente. Tengo que separar variables, lo que se dice en ecuaciones diferenciales, ¿ya? Siguiente semestre tal vez lleven. Vamos a separar variables. En este caso, únicamente tengo que, en otras palabras, tengo que poner en un solo lado las variables R y en otro las variables T. ¿Ya? Necesito nomás eso. En este caso, ¿qué voy a tener? Q también tengo. Aquí hay algo raro. Diferencial de T, diferencial de R. Ya lo haremos así. Q sobre, en este caso, Q sobre diferencial de T, así lo haremos, es igual a ¿qué? No, no se va a poder. Quería hacerlo, pero no se va a poder. Así lo haremos, para que dé. Voy a despejar, ¿no? O separar verdes como les decía, así. dr diferencial de R. Así lo haremos, más facilito. 390 por 6pi. Todo esto por diferencial de T. Ahora sí va a salir. ¿Ya? A todo esto le tengo que integrar, ¿no?
La tengo que integrar. Voy a meter un integral acá. E integral acá. ¿Por qué Q y R lo estoy sacando? Ah, no, R tiene que estar dentro, perdón. R tiene que estar dentro. Q sí puede salir. ¿Por qué Q lo estoy sacando? Porque el flujo de calor va a ser siempre constante, ¿no? Entonces, eso es constante, todo esto es constante. Entonces, lo único que tengo que hacer es esto. ¿Ya? Integro. Ahora, para mis límites. Para mis límites vamos a tener lo siguiente. A una temperatura, a ver, a una temperatura de 100 grados, ¿no es cierto? Porque estoy integrando sobre la variable de temperatura. A una temperatura de 100 grados, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser mi radio? ¿Cuál va a ser mi radio? Va a ser el radio interior, ¿no? El radio interior es 0,012. A una temperatura de 5 grados, ¿cuánto va a ser mi radio? Acá, ¿no? A una temperatura de 5 grados, el radio va a ser el exterior. 0,03. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto será esta integral? Calcúlemelo. Del radio. ¿Y cuánto será todo esto? ¿Cuánto será? Calcúlemelo, por favor. Calculadora, directo es esto. Entonces, eso nos da, ¿no? Integrando todo lo que tenemos ahí. Aquí despejo Q. ¿Cuánto será esto entonces? 376 por 10 a la 3 dividido entre 0,08. ¿Cuánto me da mi flujo de calor? Listo, entonces tengo, ¿no? Perdón. 8,73 por 10 a la 6 joules sobre segundo. Nos tendría que dar lo mismo que antes, ¿no? 8,80. Me de que se asemeja. Por los decimales estamos perdiendo un poquito de exactitud. Pero se asemeja, ¿ya? En todo caso han visto, ¿no? Lo hemos complementado de este ejercicio de esta forma, ¿ya? Uno, introduciéndole ya lo que es el flujo de calor radial. Y otro, haciendo lo mismo, pero con ley de Fourier, ¿no? Que es lo mismo, ¿ya? En este caso, ¿qué me dice este ejercicio? El dibujo muestra una varilla cilíndrica sólida hecha de un cilindro central de plomo y una capa externa concéntrica de cobre, de longitud L, excepto por sus extremos. La varilla está aislada, no se muestra. Por lo que la pérdida de calor de la superficie curvada es insignificante. Cuando se mantiene la diferencia de temperatura entre sus extremos, esta varilla conduce la mitad de la cantidad de calor que conduciría si fuera de cobre sólido. Determinar la relación de los radios R1 y R2. Entonces, en este caso, fíjense, tenemos una varilla sólida, ¿ya? Que tiene un núcleo de plomo, me dice, ¿no? Entonces, todo esto es sólido. Todo esto es sólido. Ya, algo importante también del ejercicio es lo siguiente. La pérdida de calor de la superficie curvada es insignificante. Es decir, que el flujo de calor por la superficie curvada es todo el cilindro, ¿no? Entonces, el flujo de calor radial, si ustedes quieren, es cero. Insignificante. Entonces, no existe flujo de calor radial. Lo que sí va a existir en este ejercicio va a ser el flujo de calor axial, es decir, así, ¿no? Pero no olvidemos que esto ya es una varilla compuesta. Entonces mi flujo de calor se va a repartir. Uno que va a pasar por el cobre, ya, le damos con otro color. Uno que va a pasar por el cobre y otro que va a pasar por el plomo, ¿no? Vamos a tener calor por el plomo, flujo de calor por el plomo y flujo de calor por el cobre. Pero al final, al salir nuevamente, se van a unir, ¿no? Y va a haber también un flujo total. Un flujo total que está entrando y un flujo total que está saliendo. Entonces, como bien decía su compañero, lo que estábamos viendo, la resistencia térmica para cilindros solo es aplicable cuando tenemos cilindros huecos. Y si tienen algún ejercicio de tipo sólido, generalmente va a ser de flujo axial.
¿Ya? Y ya hemos dicho que cuando tenemos flujo axial, solo tenemos que considerarlo como si fueran paredes. ¿Ya ve? Entonces aquí un poquito haremos la analogía eléctrica, ¿ya? De este ejercicio, que va a ser únicamente lo siguiente. Como se está dividiendo el flujo, eso ya sabemos que es paralelo, ¿no? Si se está dividiendo el flujo, ya es paralelo. Voy a tener un R del cobre y un R del plomo, ¿no? Una resistencia del cobre, resistencia del plomo. Listo. Por aquí va a circular un flujo de calor total. Aquí va a circular un flujo de calor del cobre y un flujo de calor del plomo, ¿no? Y además que tenemos las temperaturas. Aunque ya directamente el delta T me dice que es igual a constante, ¿no? Porque me dice, se mantiene una diferencia de temperatura entre sus extremos. O sea, delta T es constante. Entonces, este ejercicio creo que es más que todo algebraico. Entonces, tenemos delta T, ¿no? Delta T más T. Entonces, se hace de esta forma. Ahora, ¿cómo hallamos las resistencias? Cualquiera me dirá, ¿hay que aplicar cilindros? No. ¿No ve? Porque aplicamos la resistencia térmica para cilindros con el neperiano, ¿no ve? El exterior, el interior, 2 pi, K, L. Eso cuando es radial. En este caso ya es flujo axial. Lo anotaremos. Flujo axial. ¿Ya? Entonces las resistencias solo van a ser como si fueran de pares. En este caso la resistencia para una pared es LK por A, ¿no? Para el cobre, entonces, para el cobre haremos, R del cobre va a ser L. L nomás, ¿no? Por K va a ser K del cobre, no me da K del cobre, ¿no? Algebraico. K del cobre por el área. En este caso, el área va a ser pi por R2 al cuadrado menos R1 al cuadrado, ¿no? Es el área de la donita. Para la resistencia del plomo, nuevamente va a ser LK por A. L es constante, tiene la misma longitud. K va a ser K del plomo por el área, pero el área en este caso va a ser pi por R1 al cuadrado, ¿no? Esa sería mi resistencia térmica para mis dos varillas, para el cobre y para el plomo. ¿Qué más me dice? Esta varilla conduce la mitad de la cantidad de calor que conduciría si fuera cobre sólido. Entonces, el flujo de calor compuesto le llamaré. No compuesto. Dos, digamos. No, ¿qué decimos? Ya, cobre, bronce. ¿Cómo era? Plomo, bronce. O plomo, cobre. Ya. Tanto se me dificulta poner el nombre. Ya. Plomo, bronce, cobre. ¿Me dice que no está? Esta varilla conduce la mitad de la cantidad de calor. Entonces, esta es la mitad de que sería solo de cantidad de calor o flujo de calor del cobre, ¿no? Es un datito más que me da el problema. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Para hallar el flujo de calor plomo-cobre es igual a ¿qué? A la diferencia de temperaturas delta T sobre, en este caso, R, ¿no? Pero sería el R equivalente. El R equivalente. Para hallar el R equivalente, como están en paralelo, sabemos, ¿no? Cómo hallar el R equivalente. Entonces me lo hallo, ¿ya? Para hallar el flujo de calor de cobre puro, va a ser delta T porque no me dice que cambia, sobre R del cobre nomás. ¿Ve? Entonces, ya van a tener cómo despejar esto en esto. ¿No? Y así todo nomás es. Lo completan. Y eso sería. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta o duda. Entonces, algo que rescatar acá es cuando tenemos flujo axial, es como si fueran paredes nomás. Cuando tenemos flujo, flujo radial,
ya es lo que hemos visto antes, ¿no? En el anterior ejercicio, ya con la formulita de resistencia térmica para cilindros. ¿Ya? Y no olvidemos que eso solo es aplicable para cilindros huecos. ¿Ya?